Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a esperar a que se vayan conectando un poquito más de compañeros. Por mientras comento, ya en el transcurso de esta semana ya les puse por ahí los lineamientos para los proyectos finales por cada materia. Recuerden que va a ser un proyecto por cada materia. Procuré hacerlo de la manera mucho más fácil posible, dadas el tiempo y demás. Entonces, procuré hacerlo de la manera, como les comento, que les resultara a ustedes de lo más fácil. Voy a aprovechar esta primera sesión, algunos minutos, para poder explicarles paso a paso de a lo que se refiere cada uno de los proyectos para evitar que haya alguna confusión o demás. Como quiera, si ustedes llegaran a tener alguna duda en el transcurso de la elaboración, ya saben, pueden mandarme un correo o pueden mandarme un WhatsApp para resolver sus dudas. ¿Sale? Bueno, en primer lugar, pues como ustedes lo supieron desde un inicio, con el criterio de evaluación, quien no lo haya leído está disponible en el tablón, en la primera publicación o en la publicación de bienvenida para estas materias. Ahí mismo en los criterios está mencionado la elaboración o la presentación más bien de un proyecto final por cada materia, tanto para mecanismos de financiamiento internacional como para transportación internacional. En el caso de mecanismos de financiamiento internacional, el proyecto es el siguiente. Nos habla que para este proyecto constará de una investigación-ensayo denominado Proyecto Fulanito de Tal, México. ¿A qué se refiere esas paréntesis de mecanismo de financiamiento internacional? Bueno, en la parte de abajo, si se dan cuenta, aquí les anexé el temario para esta clase. Son los temas que algunos ya hemos visto, otros nos falta por ver, pero es prácticamente todo lo que vamos a ver para esta clase. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ¿por qué le denomino una investigación-ensayo? Porque en primer lugar van a investigar en alguna fuente, como les puse yo aquí, fuente confiable y fidedigna, puede ser una página oficial del organismo de financiamiento. Ya ven que les he comentado, cada que damos clase, les he comentado que toda la información que les presento de cada una de las comisiones, organismos, fundaciones, etcétera, tomo esa información de la página oficial de cada una de estas instituciones, ¿no? Para que no haya ningún problema, para que sea todo lo más objetivo posible. En algunas de las publicaciones, una de las materiales, ya pueden encontrar ahí la página oficial para que puedan ustedes ingresar. Hay, como les digo, otros organismos que aún no los hemos visto, hoy vamos a ver otros tantos, ¿verdad? Para que ustedes elijan y puedan, a su vez, como les digo, en alguna fuente fidedigna, ya sea la página oficial del organismo de financiamiento, la revista especializada, un portal universitario, página de gobierno, portal noticioso, etcétera. A eso les denomino yo portales o fuentes más bien confiables y fidedignas. Pueden encontrar alguna noticia relacionada con alguna fundación o algún mecanismo, algún organismo que hemos visto o que estamos por ver con relación a México. Obviamente, para yo encargarles este proyecto, pues yo ya hice la cala. Lo único que hice fue en el buscador de Google o en alguna de las páginas de estos organismos tienen por ahí casos de éxito o casos que se están aplicando en el mundo o proyectos que hay en el mundo de estas instituciones. O si no, pueden ustedes igual, ya saben, meterse al buscador de Google y googlear Fundación Ford México. Los va a mandar, perdón, los va a mandar a la página, obviamente, de la Fundación Ford. Creo que no hay una página tal cual como Fundación Ford México. Yo la información que encontré de la Fundación Ford es directamente de la página oficial. Creo que no hay digamos,
un apartado como tal, pero lo que pueden hacer es, como les digo, buscar en Google proyectos en México de Fundación Ford o proyectos en México de la Comisión Interamericana o del Banco Mundial. Entonces, ustedes pueden encontrar algunas noticias o en la misma página, los vuelvo a repetir, en alguna fuente fidedigna, algunos de los proyectos en los que ha estado invirtiendo algunos de los organismos en México. Bueno, una vez que tengan ya la noticia, ¿qué es lo que van a hacer? Esa sería parte de la investigación, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, con respecto al proyecto final, ustedes pues obviamente tienen que entregar la portada, como siempre, ¿verdad? Eso es un hecho, con datos personales y escolares. El índice, ustedes también ya lo saben, los temas que se van a tocar y la página en la que lo vamos a encontrar. La investigación, o sea, la noticia, ¿cuál fue la noticia con la que ustedes dieron? Si quieren, ahí sí no hay ningún problema con que ustedes hagan copy-paste, es decir, que ustedes copien la noticia y tal cual la peguen en el apartado de investigación, dado que pues es lo que ustedes encontraron. Pero en la cuestión del análisis y recomendaciones, aquí sí voy a ser muy enfática. Enfática en la cuestión de que aquí sí quiero que ustedes, bajo sus propios criterios, bajo sus conocimientos previos, me hagan precisamente un análisis. Bueno, supongamos, ¿verdad? Que hay un proyecto o hubo un proyecto del Banco de México, perdón, del Banco Mundial en México con respecto al apoyo a unas comunidades indígenas, perdón, algunas comunidades indígenas, no creo que es otra cosa, es que traigo así como que la garganta un poquito como con picor, pero esto es normal de las mañanas. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que tienen que analizar ustedes ese proyecto, la naturaleza del proyecto, cómo ustedes la visualizan, si realmente creen ustedes que hubo un impacto. A lo mejor dentro de la noticia se habla de algún porcentaje o de alguna cantidad en específico que ustedes puedan aportar como información, en donde ustedes puedan también justificar, ¿verdad?, el impacto de ese proyecto en México, etcétera. En fin, a lo que me refiero es que ustedes tienen que justificar ese proyecto con sus propias palabras de acuerdo a la información que encontraron en su investigación. Recomendaciones, bueno, una recomendación pudiera ser probablemente, no sé, es conveniente que se sigan haciendo proyectos de esta naturaleza debido a que en nuestro país hay una falta de apoyo hacia las comunidades rurales en cuanto no sé, los servicios básicos, ¿verdad? Como es el servicio del agua. Acuérdense que muchos de estos proyectos tienden a resolver o a financiar problemas, a financiar la resolución de problemas sociales, ¿verdad? En comunidades. ¿Para qué? Para así impulsar su desarrollo y demás. Ahora bien, bibliografía, obviamente aquí me van a apuntar todas las fuentes que ustedes ocuparon para hacer su proyecto, incluyendo la de la investigación, y la van a hacer en formato APA. ¿Qué es este formato APA? Bueno, este formato, que de hecho aquí le tengo la referencia, aquí se las puse, no es otra cosa que el formato que se utiliza en proyectos, por ejemplo, en proyectos profesionales, en textos profesionales, para poder referenciar aquellas fuentes, como les comento, de información. Y estos formatos, bueno, vienen variados, ¿verdad? En cuanto a que si ustedes, su fuente fue algún libro físico, bueno, lo puedan ahí mencionar, la forma de mencionarlo, la forma de poder referenciarlo o de poder informarlo. Así como que si la fuente que ustedes utilizaron fueron páginas electrónicas o portales de internet, también ahí van a encontrar la manera de cómo referenciar un portal de internet en las bibliografías. ¿Con qué finalidades hago esto? Bueno, con la finalidad de que ustedes empiecen, como les digo,
poco a poco a presentar trabajos más profesionales, más dentro de un marco ya más serio, más profesional, más como debe de ser, vaya, dentro de un marco más, más serio, más de acuerdo a los estatus que ustedes tienen, que ya es un estatus de profesionistas, ¿verdad? Ya dentro de poco, pues ya profesionistas ya titulados. Esperemos que suceda esto para todos. Ahora bien, la fecha, chicos, bien importante. Desde hoy mismo, si ustedes ya tienen esta propuesta, este proyecto, si ya lo tienen elaborado, mándenlo, ya lo pueden mandar, no hay ningún problema. Tienen desde el día de hoy hasta el día 20 de marzo, como viene también en los criterios de evaluación, antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, voy con toda la pena del mundo a tener que, pues, amonestarlos, definitivamente. Recuerden que ya estamos a final de cuatri, entonces ya para nosotros como maestros, pues es bien importante entregar en tiempo y forma calificaciones para que no tengan tampoco ustedes problemas al momento de que estén procesando sus datos, y necesitamos que esto quede lo más pronto posible. Ahora, el proyecto puede ser a mano o a computadora, y para los que ya hemos trabajado juntos ya saben que esto no es ningún impedimento. Me he topado con trabajos muy buenos elaborados de manera digital y trabajos también excelentes elaborados a mano. Entonces, eso no es impedimento para que puedan obtener una buena calificación del proyecto. Lo que sí les pido a los que vayan a entregar a mano, que por favor sea con letra legible y sean las capturas de una manera en que se pueda apreciar toda la hoja. En el caso de los que entreguen de manera digital, ahí les puse el tipo de letra, el espaciado y el número de letra. Por favor, no me lo pongan más grande el espaciado, más grande la letra, para poder escribir poquito y que se vea mucho, ¿no? Visualmente que se vea mucho contenido, pero que sea a la vez poco por el tipo de tamaño o el tipo de letra, etcétera. No hay límites de cuartillas o hojas, ¿verdad? Para quien no sepa qué significan las cuartillas, no hay límite de hojas. Lo que sí les pido, les vuelvo a repetir, es que el contenido sea vasto. Ustedes pueden a lo mejor justificar esta noticia en media cuartilla y no hay problema, siempre y cuando se haga de la manera correcta, se utilicen las palabras correctas, los términos correctos, y no hay ningún problema, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor no se sienten cómodos con media cuartilla, necesitan una cuartilla o se les da más el hecho de estar explicando, ¿verdad? Tampoco hay ningún problema, pero les vuelvo a repetir, no voy a poner énfasis en cuanto al límite de la extensión del trabajo, pero sí me voy a ver bastante estricta en el contenido, sin nada de que no, pues sí es cierto, no, pues sí está bien, porque pues hay muchas poblaciones pobres en México y pues es correcto. O sea, sí, pero no me estás dando tu punto de vista en cuanto a, por ejemplo, el impacto, les vuelvo a repetir, ¿no? A lo mejor por ahí puede haber alguna información en cuanto a cómo estaban anteriormente antes de la aplicación del proyecto y cómo están ahora, no sé, en cuanto a porcentajes o alguna situación específica. A lo mejor el proyecto era para llevar agua a ciertas comunidades, y porque antes se tardaban a lo mejor 3 horas en ir por el agua de consumo diario, y ahora pues ya lo tienen en sus casas, ya no hay necesidad de trasladarse, etcétera, ¿verdad? A eso me refiero. Ahora bien, bien importante, en caso de comprobarse el plagio, ya sea entre compañeros o de algún trabajito que hayan ustedes por ahí encontrado en internet, no se va a amonestar el trabajo, simplemente se va a anular. O sea, no va a servir de nada que lo entreguen si es una copia exacta de algo que encontraron por ahí en el internet, en tareas no sé qué cosa, o en docu tareas o algo así. No va a servir de nada, ni tampoco si le piden prestado el proyecto a alguien más, nada más le cambian a lo mejor la letra o le quitan una o dos palabras, ¿verdad? Pero a veces, créanme que a veces la esencia se nota, chicos. Se nota, y se nota bastante el parecido en palabras. A lo mejor utilizan sinónimos,
para que uno no se dé cuenta, pero vaya, todos tenemos un criterio, una forma de pensar muy diferente y a veces, híjole, se encuentra uno cada trabajo que qué barbaridad, ¿no? Entonces, siempre y cuando se compruebe que hubo copia, se anulará totalmente el trabajo. Y por otro lado, bueno, pues ya saben, dudas en cuanto a la forma de presentar el trabajo, adelante, estoy a su más completa disposición. Una vez que ya hayan entregado el trabajo, no hay manera de poderlo corregir si es que por ahí les faltó otra cosa. Entonces, sean muy cuidadosos a la hora de entregarlo. Léalo, reléalo bien y como les digo, si ustedes ya están bien seguros de lo que tienen, pueden subir su proyecto a la plataforma sin ningún problema para que ya pues les represente a ustedes un peso menos. Eso es en cuanto al proyecto final para la materia de mecanismos de financiamiento internacional. ¿Alguna duda al respecto que lo pueda aquí resolver rápidamente? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Bueno, ok. Al no haber dudas, pasamos entonces. Bueno, voy a aprovechar este tiempo de una vez para poder comentar sobre el otro proyecto también de déjenme ver, para poder comentar sobre el otro proyecto y no haya ningún problema. A ver, permítanme. Vamos a... Permítanme. Trabajo en clase, mecanismo. Vamos a proyecto final. Y voy a borrar esto. Aquí está. Estamos ya posicionados, ¿verdad? En el otro proyecto. ¿Sí lo están viendo, chicos, la pantalla? Sí. Ah, Sí, ok, maestra. gracias. Gracias, chicas, gracias. Bien. Voy a aprovechar también rápidamente para poder explicárselos, de modo que no tengan por ahí ninguna duda de lo que vamos a hacer. A ver, caray. Bueno, ok. Nos dice aquí, de igual manera, les recuerdo, ¿verdad? Un proyecto final para cada materia, eso es en cuanto a transportación internacional. Y bueno, este va a constar de una infografía. Adjunto definición ejemplo para aquellos que no sepan qué es una infografía. En la parte de definición y ejemplos de infografía, les dejé por ahí una página que consideré la más completa en cuanto a la definición, ejemplos y demás, para que ustedes la pudieran tomar en cuenta, ¿verdad? Y pudieran elaborar su propia infografía. No sé si anteriormente, fíjense que este es el segundo grupo que trabajo y que les solicito una infografía como proyecto final. No sé si fue con ustedes, creo que no. El primer grupo al que se los pedí, hicieron unas cosas tan padres, muy bonitas, ese primer grupo, que ustedes no creo que sean la excepción. De hecho, por ahí hubo una persona de su grupo, ¿verdad? Que ya me dio por ahí, tenía alguna duda, me mandó algunas imágenes de su proyecto y es tal cual como lo pedí, vaya, en cuanto al tipo de proyecto, ¿verdad? Captó bastante bien el concepto, lo está desarrollando de una manera muy agradable, muy buena, muy apegado a lo que les estoy solicitando y bueno, no veo mayor problema para que esa persona tenga una buena calificación. Ahora bien, ojo, porque muchas personas se me confunden y me mandan una infografía de lo que es una infografía, y no. Es una infografía aplicado a un tipo de transporte que les puse en esta parte de aquí de la publicación. Si se dan cuenta, viene por orden alfabético el tipo de transporte que se les va a tocar a cada uno. Y esto es en base a la inicial de su apellido paterno. Por ejemplo, a lo mejor aquí está Alondra Araceli Vela Garza. La primera letra o la inicial de su apellido paterno es la V, por lo tanto a ella le estaría tocando transporte multimodal. Otro ejemplo pudiera ser, aquí está José Juan Manzanares. Como la primera letra o la inicial de su apellido paterno es la M, a él le estaría correspondiendo transporte acuático.
incluyendo fluvial y marítimo, que son los que vamos a ver el día de hoy. Lo puede juntar en una sola infografía y presentarlo. De hecho, ahorita que empecemos a desarrollar el tema se darán cuenta que pues no hay una gran diferencia entre uno y otro, salvo, bueno, obviamente la manera o más bien el lugar por donde se desplaza. Mientras el transporte marítimo se refiere a un desplazamiento entre océanos, entre masas de agua mucho más grandes, ¿verdad? De continente a continente. En el caso del transporte acuático fluvial, bueno, se refiere al transporte de mercancías a través de ríos, a través de algunos cuerpos de agua más pequeñitos, ¿verdad? Prácticamente en el país se podría decir que el transporte de carga internacional fluvial aquí, pues obviamente no se aplica, digamos, o no es tan visto, ¿verdad? En cuestión de transporte acuático fluvial de México hacia otros países, pues no, se podría decir que igual no, prácticamente no existe. Sin embargo, el tipo de transporte sí existe, más no en nuestro país. Básicamente lo vemos más en Europa, en donde es un territorio extenso, ¿verdad? Compuesto por varios países, y en algunos de estos países hay algunos ríos que igual sirven como límite territorial natural, y estos pues sirven, ¿verdad? O se utilizan como medio de transporte de carga internacional. Pero bueno, eso es obviamente, no estamos hablando de nuestro país. Sin embargo, les vuelvo a repetir, no es algo que no exista, ¿verdad? Se puede dar como un transporte de carga, digamos, al interior del país, más no como parte de un tipo de transporte de carga internacional. Bien, entonces de esa manera van a ustedes a poder checar cuál es el tipo de transporte, ¿verdad? Con el que van a trabajar. De acuerdo a la inicial, les vuelvo a repetir, de su apellido paterno, se ubican en esta parte del proyecto, ¿verdad? Y ya con toda seguridad van a saber en qué tipo de transporte caen para que lo puedan desarrollar. Ahora, ¿qué debe contener la infografía? Va a contener datos personales y académicos. Por ahí, por un ladito, al filo de la imagen lo pueden poner, no hay ningún problema, a lo mejor hasta letras más pequeñitas. Va a contener la definición del tipo de transporte. Va a contener ventajas y desventajas. Si ustedes quieren tomarlo a partir de la información que les proporciono, adelante, no hay ningún problema. Si ustedes, a lo mejor, como no hemos visto todavía transporte aéreo ni transporte multimodal, lo encuentran en otra fuente, pueden de igual manera incluir bueno, más adelante les voy a poner ahí la bibliografía, van a incluir esa fuente y pueden tomar la información de ahí. Obviamente estamos hablando de fuentes confiables, ¿no? Como las que ya habíamos hablado anteriormente. Muchas empresas transportistas de paquetería y demás, ellos mismos también suben a su portal pequeñas notas informativas y de ahí pueden tomarlo sin ningún problema. Ahora, datos sobre estadísticas nacionales que consideres importantes, a lo mejor ustedes por ahí encontraron el dato haciendo su investigación de que a lo mejor el transporte acuático en el país representa un 34% de transporte para el manejo de cargas internacionales en el país. Bueno, pueden poner ese dato, pueden poner, no, pues en este año se están destinando tantos millones de pesos para el mantenimiento de las vías ferroviarias como parte de su proyecto para el impulso del transporte de carga, ¿verdad? Pueden ponerlo también. Lo que ustedes consideren correcto, lo que ustedes consideren importante, ahí lo pueden meter, no hay ningún problema. No hay un límite de decir tantas imágenes, etcétera. Por ahí la persona que me mandó imágenes con respecto a su trabajo utilizó una aplicación. Alguna aplicación por ahí, si ustedes tipean aplicaciones para elaboración de infografías, hay algunas muy interesantes, pueden hacerlo siempre y cuando se aseguren que a la hora de que yo o que me manden la información yo pueda accesar a ellos. Algunos trabajos no pueden ustedes descargarlos a menos que no se inscriban o no paguen alguna inscripción a la aplicación o demás, no hay problema. Hay algunas aplicaciones que te dan un link
¿verdad? O sea, el trabajo se queda en su plataforma, te facilitan un link y tú cada que necesites revisar tu infografía, te metes a ese link y automáticamente te aparece tu trabajo. Es válido, por ejemplo, que hagan eso, que al momento de que ustedes me vayan a mandar el proyecto, pues no me manden la imagen como tal, pero si tienen, en el caso que les comento, un link, mándenme el link de modo que yo lo pueda accesar, lo pueda ver y no hay ningún problema. Siempre y cuando les digo, ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran, siempre y cuando a la hora de que ustedes me pasen el link o la imagen o qué sé yo, pueda yo visualizarlos para poder obviamente evaluarlos. Si ustedes lo quieren hacer en PowerPoint, en Word o a lo mejor hasta en Excel, tampoco hay ningún problema, no tengo yo ningún problema de recibirlo de esa manera. Ahora bien, si ustedes no están en la posibilidad de utilizar una de estas aplicaciones que les comento y lo quieren hacer a mano, les vuelvo a repetir, ese no es impedimento para que ustedes no se pongan creativos y demás y puedan hacer también una bonita infografía a mano, ¿no? Utilizando a lo mejor algún recorte, utilizando o haciendo algún dibujo, ¿verdad? Y empezando por ahí a poner estos cuadros de texto con la información que les solicité. No hay ningún problema. He recibido tanto, les vuelvo a repetir, trabajos hechos en computadora muy interesantes, muy completos y trabajos hechos a mano también buenísimos, muy bien elaborados y muy completos en cuanto a la información. Entonces, tanto vale uno como vale otro. Por eso no se preocupen, no hay ningún problema. Nada más para los que lo van a hacer a mano, sí les voy a pedir que a la hora de que tomen la imagen de su proyecto, salga la imagen completa, salga la imagen lo mejor posible para que yo a lo mejor si le tenga que hacer zoom, le pueda hacer zoom sin ningún problema, sin que se vea la imagen a lo mejor muy retirada o demás, ¿no? Entonces nada más sí les encargo eso. Y bueno, la bibliografía, de igual manera, pueden adjuntarla ahí al margen de la imagen, ¿verdad? No necesariamente, o igual hay muchas infografías que la bibliografía o las fuentes de información lo ponen como otro cuadrito de texto más y no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Eso es cuestión ahora sí de la imaginación que cada uno tenga, la manera en cómo lo quieran proyectar. Vaya, no hay ningún problema, no pienso coartarles en ningún momento su creatividad, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan y lo presenten. Pero sí es importante que haya una bibliografía. Igual, de igual manera, les pido, chéquense las normas APA para que puedan referenciar o escribir sus fuentes de información de una manera correcta y profesional. Ahora bien, de igual manera les comento, el tiempo para entregar el proyecto, aquí está, a partir del día de la publicación de este proyecto, a lo mejor si ya lo tienen ahorita ya, mándenlo, por ejemplo, esa persona que me mandó o que tuvo esa duda, que me mandó las imágenes, ya lo puede mandar desde ahorita, no hay ningún problema, al contrario, considero yo que sería pues un peso menos, ¿no? Para sus materias. Recordemos que ya estamos en la tercera clase, nos falta una más, y pues bueno, ya lo que queremos es prácticamente ir desechando todo ese peso que tenemos de las materias, sentirnos más seguros y más tranquilos. De igual manera, bueno, pues tu proyecto puede ser a mano o a computadora, ya lo hablamos. Otra cosa, no se vale que una vez que lo suban a la plataforma, ya se los había comentado, quieran hacerle alguna edición, alguna modificación, por favor, antes de enviarlo, revísenlo para que no haya ningún problema y así poder ser revisado puntualmente, ¿verdad? Con que cumpla estos datos, por eso se los estoy poniendo estos puntos y que la información obviamente sea de buena fuente y sea fidedigna y sea una información relevante, por mí no hay ningún problema para que sus proyectos sean o tengan una calificación aprobatoria o de excelencia. Bueno, en caso de comprobarse plagio, se anulará el proyecto. Por ahí hay N1000 infografías, por ahí inclusive en el transcurso de la semana les mandé algunos ejemplos para que se informaran, para que les sirviera como información extra, ¿verdad? Acerca de algunos tópicos de la carrera y para que vieran cómo pueden ustedes elaborar una infografía bastante breve. El propósito aquí de la infografía, para quienes ya leyeron por ahí lo que les mandé en cuanto a la definición, el propósito es que ustedes informen a una persona de un determinado tema
de una manera breve, de una manera que les pueda llamar la atención. Entonces, ese es básicamente el propósito de una infografía. Es como, por ahí les decía yo a esos alumnos que les encargué por primera vez este tipo de proyectos, es como para que se los enseñen a un niño de 5 años y le pueda entender, tal cual. O sea, no se compliquen, no tiene por qué ser tan difícil ni complicado, al contrario. Por eso les puse ese tipo de proyectos para que fuera lo más fácil y a lo mejor para que una tarde se lo chutaran. No hay ningún problema. Y bueno, cualquier duda, pues estoy a las órdenes de ustedes, ¿verdad? Como esta persona que les comento, ¿verdad? Que ya inclusive creo yo que ya está en condiciones de entregar el proyecto. Si esa persona se siente segura, puede enviarlo. No hay ningún problema, no le veo ningún problema. Creo que está dentro de los lineamientos y aparte de que el trabajo visualmente está bastante llamativo y bastante bien, por lo demás no le veo ningún problema. Bueno, entonces les dejo aquí las normas APA para referenciar bibliografías o fuentes de información y la definición y algunos ejemplos de infografías para aquellas personas que no tienen idea de lo que es. Igual les mandé por aquí una imagen, si se dan cuenta es una imagen que donde les sugiero, ¿verdad? Herramientas para diseñar infografías. Si no es lo que ustedes quieren, si ustedes quieren irse, digamos, por lo más por el clásico PowerPoint o Word, no hay ningún problema. Bueno, que sería más apto en PowerPoint. No le veo yo ningún problema. Pueden hacerlo o pueden hacerlo a mano inclusive, ¿verdad? Si no tienen esta posibilidad. No hay, digamos, situación adversa para que ustedes no cumplan con el proyecto. ¿Alguna duda que pueda resolverles yo de manera breve aquí por este medio? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí con los proyectos finales. Para mí es muy importante el explicárselos paso a paso para evitar que tengan ustedes dudas y que se traben, ¿verdad?, por estas durante la elaboración de sus proyectos. Estoy consciente que son personas trabajadoras que no disponen de mucho tiempo a comparación de los estudiantes de tiempo completo y por eso procuro hacerlo de esta manera para que no haya ningún problema, no haya por ahí ninguna situación adversa que les pueda generar alguna crisis o algo así, ¿verdad? Que se tengan ustedes que detener. Bueno, vamos a los mecanismos de financiamiento internacional. Bueno, como ustedes ya lo han visto en las dos primeras clases, ya de hecho ahorita estamos en la tercera, como les acabo de comentar, ya nos falta esta y otra clase más para dar por terminada la materia, inclusive el tetramestre, si mal no recuerdo, o el cuatri. Entonces, es bien importante hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. Hasta el momento hemos visto organizaciones, hemos visto comisiones o organismos, más bien comisiones, hemos visto inclusive bancos que se han caracterizado por brindar apoyo financiero a proyectos de impacto, sobre todo de impacto ambiental y de impacto social, ¿verdad? Era lo que habíamos comentado con anterioridad. Inclusive comentamos la vez pasada algunos de los diferentes tipos de fuentes de financiamiento para emprendedores. Estos mecanismos de financiamiento internacional es un tipo de financiamiento para emprendedores también, pero les vuelvo a repetir que tienen una orientación más específica, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en cuanto al apoyo de proyectos de impacto ambiental y humanitario o social, como en este caso les comentaba, a lo mejor llevar a lo mejor algún servicio a una comunidad alejada o demás. Entonces ya son otro tipo de cuestiones, como les digo, a lo mejor les decía yo en la clase pasada, a lo mejor no está 100% orientada a lo que es el comercio, ¿verdad? Sin embargo, personas como nosotros con nuestro perfil sí tienen cabida dentro de estos proyectos. Como les digo, son proyectos multidisciplinarios en donde no nada más se necesita el apoyo o el conocimiento de un biólogo, por ejemplo, para aquellos de impacto ambiental, o de un sociólogo para aquellos de impacto social, o algún tipo de, algún ingeniero ambiental o civil o qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo del rumbo, dependiendo de la finalidad del proyecto, no necesariamente. Entonces son proyectos multidisciplinarios en donde también nosotros
con conocimientos en comercio internacional y aduanas podemos estar involucrados. Recordemos que a veces se necesita de cuestiones, no sé, algún tipo de aparato, algún tipo de instrumento que se tenga que importar, ¿verdad? Para poder llevar a cabo estos proyectos. Bueno, pues ahí podemos nosotros entrar en funcionamiento o entrar al rescate, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver mecanismos de financiamiento internacional un poco distintos a los que hemos estado viendo con anterioridad, porque son proyectos encaminados, uno de ellos inclusive a cuestiones sociales, políticas, y otros también ya viéndolo de un lado comercial, pues también ya vamos a poder ver este tipo de organismos de apoyo, ¿verdad?, al comercio. Uno de ellos, pues ya lo vimos anteriormente, que era por ahí, a lo mejor hicimos gol con la promoción de un banco, ¿verdad? Y como ese banco, pues casi, o si no es que todos ofrecen servicios al emprendedor, a las personas que quieren hacer proyectos de comercialización internacional. Entonces, bueno, fue como un ejemplo. En primer término, me voy a permitir hablarles de este siguiente concepto, recursos naturales estratégicos. ¿Por qué les voy a hablar dentro de esta materia de recursos naturales estratégicos? Bueno, hemos estado viendo, les vuelvo a repetir, muchas fundaciones, muchos organismos, muchas comisiones que se encargan de llevar a cabo o de financiar, no nada más económicamente, sino en cuanto a conocimiento, en cuanto a asesorías técnicas y demás, en proyectos de impacto ambiental. Les preguntaba yo en una de las tareas, ¿por qué creen ustedes que otro tipo de gobiernos o de entes internacionales estén tan interesados en invertir en algún proyecto en un país distinto al suyo? ¿Sí? Bueno, esta pudiera ser a lo mejor una de las causas y les voy a decir por qué. Bueno, podemos ver de la siguiente manera. A ver. Vamos a ver primero lo siguiente. Estamos hablando sobre recursos naturales estratégicos. ¿Qué es un recurso natural estratégico? Nos habla que son, como ejemplo, pues son el petróleo, gas, agua dulce, biodiversidad y minerales estratégicos. ¿Por qué los denominamos como estratégicos? Sabemos que son recursos naturales, pero ¿por qué esto de estratégico? Bueno, se denominan estratégicos porque son recursos valiosos a los que los estados y las empresas deben acceder por razones de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Porque la mayoría de estos, bueno, algunos de estos, más bien, por ejemplo, como el agua dulce y en algunos casos la biodiversidad, dependen el correcto, digamos, funcionamiento o la supervivencia más bien de las personas. Ustedes saben que sin agua dulce pues no hay manera de hidratarse, ¿verdad? Las personas o los seres vivos, entonces ahí se corre un riesgo. En cuanto a la biodiversidad también, recordemos inclusive hace algunos años, en organismos internacionales hablaba sobre una una probable escasez de alimentos, ¿verdad? Entonces, por cuestiones estas de los cambios climáticos, en donde ya a partir de estos cambios, pues muchas de las cosechas se iban a perder, etcétera. Entonces iba a haber escasez de alimentos. Entonces también por eso es muy importante los recursos naturales de tipo alimentario para la supervivencia tan solo de la especie humana. Por eso son estratégicos. ¿Por qué son? Por cuestiones de seguridad. Lo hemos visto en películas, ¿verdad? A lo mejor se nos hace muy hollywoodesco, perdón, de alguna manera, pero créanme que la realidad supera la fantasía en cuanto a, sobre todo, empresas y obviamente apoyados por algunos estados de quererse apoderar de este tipo de recursos. Ahora bien, por ejemplo, el petróleo y el gas y algunos minerales estratégicos, pues también son importantes para el desarrollo de un estado y sobre todo para el desarrollo de algunas empresas, por ejemplo, empresas generadoras de electricidad. Ya lo habíamos visto en nuestro país, por ejemplo, con la cuestión esta de la escasez de gas que hubo, la crisis de gas que hubo, cómo estuvimos batallando.
Chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Los veo en la siguiente sesión para poder terminar con este tema. Gracias y nos vemos un ratito más. Hasta luego.